Listo, mi hermana, va a preguntar, quien pueda. Cuando dice que pone el rostro en tierra, ¿eso qué significa, More? ¿Que estamos viendo nuestro propio interior? Es lo que acabo de decir. Postrar el rostro en tierra es cuando tú inclinas toda tu parte emocional y la pone al servicio de Malhut. Es decir, tú colocas todas las fuerzas emocionales del ser en ti y las pones al servicio de Malhut. ¿Qué es Malhut? ¿Qué es el reinado? Es el mundo. El mundo carece de conciencia, carece de amor, de hospitalidad, de todas esas cosas. Entonces eso es postrarse, eso es ir a Hashem, es el temor reverenciar al Eterno. Por reverencia al Eterno yo le sirvo a Él. ¿Y cómo le sirvo al Eterno? Como decía Yeshua, visiten a los enfermos, ¿sí? Visiten, atiendan a la viuda, al huérfano, denle pan, denle el alimento al necesitado, al hambriento, visiten al que está en la cárcel. Entonces, eso es postrar el rostro en tierra. ¿Okay? Y la gente simplemente se inclina, hace como una reverencia de inclinación religiosa, pero no sabe lo que está haciendo. Todo este diálogo, este lenguaje de las ramas que están en la Taná, en la Brihadasha, todo esto es un lenguaje del ser humano, de su relación consigo mismo, con el prójimo, con la creación y con Hashem. ¿Alguna otra pregunta o aporte? María, una pregunta. ¿Este proceso de llevar el rostro a tierra es el mismo proceso que nuestros hermanos judíos hacen cuando ellos están orando, que se colocan una cosita en la frente para, para hacer como la oración en el suelo? ¿Es ese mismo proceso o es diferente? El proceso que hacen nuestros hermanos es un proceso religioso. Un proceso religioso muy antiguo. Lo que pasa es que aquí hay unos caminos. Hay un camino de ignorancia total en el mundo, hay un camino del conocimiento y hay un camino de la sabiduría. El camino del conocimiento se puede expresar, por ejemplo, en la religiosidad. En la religiosidad hay conocimiento. Pero cuando usted toma este conocimiento, la sabiduría de la Torah, este conocimiento, y lo pone externamente y lo vive externamente, simplemente eso es volver a atar, eso es religar, eso es religión, ¿sí? Eso es un ismo, eso es como ir al abismo. Existe el judaísmo, el cristianismo, pero también existe el cabalismo. Hoy en día hay una cábala que se dedica a eso, menos a desarrollar el ser humano, ¿sí? A que se eleve, por eso dice Yeshua, levántense, a que se eleve. Eso vamos a seguir explicando dentro de la parasha y en las otras clases. Muchas gracias, María. Ok. La hermana Eliana quiere hacer alguna pregunta, alguna parte. More, una pregunta. ¿Por qué cuando Abraham ve a los malajim frente a ellos, le hace muchas preguntas sobre lo de Sodoma y Gomorra, de que se salvarán 30, se salvarán 20, etcétera, etcétera? ¿Por qué le preocupó? Y la otra pregunta es, ¿por qué cuando el Eterno Padre le dijo que le llevara a su hijo Isaac al altar y lo sacrificara, él ahí obedeció con mucho amor al Eterno? ¿Sí me entiende? Sí, señora. Muchas gracias, mi Okay. hermana. Bueno, la segunda pregunta la voy a contestar más adelante en la clase porque la tengo ahí. Y la primera, eh, Abraham ve a estos tres malajim, es decir, él tiene la visión profética del proceso espiritual que él está haciendo. Y claro, cuando vienen estas fuerzas, nosotros tenemos como espíritu, que es el que está aprendiendo, que es el que está adquiriendo la experiencia, el conocimiento, que es el que está subiendo dentro del árbol de la vida, que está creciendo, tiene muchas preguntas para estas fuerzas. Y estas fuerzas se manifiestan como seres. Se puede manifestar como en este caso como un ser humano, como un malaj, en este caso se habían manifestado como hombres, habían tomado forma de hombre, pero son fuerzas que se proyectaron de Abraham mismo, ¿sí?
no era que Abraham estuviera delirando por el calor del desierto y por la herida de la circuncisión, no. Este es un proceso espiritual, por eso dice que cuando él alzó los ojos, eso significa una conexión espiritual que él está haciendo dentro del árbol de la vida. Y tiene estas preguntas porque estos seres, uno de ellos le está hablando, Gabriel, le habla de los juicios que vienen sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué es Sodoma y Gomorra? ¿Qué es Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra es toda la perversión que hay en el ser humano, la idolatría, todo eso. Entonces, estas fuerzas vienen a decirle, hay un juicio, una sentencia de Elohim contra estas fuerzas. ¿Sí? Pero él dice, pero en ese lugar hay personas, él lo decía por su sobrino, lógicamente, y su familia, porque Abraham sabía muy bien la perversidad que había en este lugar, pero él aboga por misericordia, porque ese es el ser humano. Nosotros estamos colocados aquí en la tierra no para juzgar al ser humano, no para juzgar a nuestro prójimo por sus actos, por más perversos que nos parezcan, sino que nosotros estamos precisamente aquí es para abogar misericordia. Porque de hecho, el solo venir a este mundo, el solo estar encarnado en un cuerpo, ya hay juicio. ¿O acaso tener hambre, el dolor, la enfermedad no es suficiente? El envejecimiento y lógicamente la mayoría de las personas mueren con dolor. Entonces, Abraham aboga, ¿sí? Por misericordia, como hizo Moshe más adelante por el pueblo de Israel muchas veces, y como hizo Yeshua en sus oraciones al Eterno pidiendo misericordia al Eterno. Es decir, este es un mundo en el cual nosotros todos los días debemos abogar misericordia por nuestra familia, por el vecino, por la humanidad. Y esto hace parte del ejercicio del crecimiento espiritual. ¿Ok? ¿Tienen alguna? Sí, More, muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar. El Midrash dice que Abraham, cuando estuvo con los Malach, mandó a llamar a sus discípulos, porque él tenía discípulos que les enseñaba a todos, lleva al pet todo ese conocimiento oral, y tenía su hijo Ismael. ¿Sí? Ya era un adolescente, pero tenía otros 3 discípulos. Uno de ellos se llamaba Abner, que más adelante también hay un personaje bíblico, Abner, un general muy valiente. También tenía un discípulo llamado Eshcol y Manrey. Tenía 3 discípulos. Y dice el Midrash que Abraham preparó Sucot para los 3 discípulos. Es decir, que Abraham también guardaba los Moedín, pero es que los Moedín supuestamente aparecen en el libro de Levítico, más adelante, allá donde Moshe baja la Torá al pueblo de Israel. No, las Moedín estaban desde la fundación de la creación, desde la fundación del mundo, ya existían los Moedín. Eso lo vemos en Bereshit 1:14. Ellos también guardaban las fiestas. Vimos la relación y el paralelo entre el Moed que está guardando Abraham de Sucot, por eso vienen los Malachim, tiene a sus discípulos enseñándoles el conocimiento, mostrándoles la Torah oral. Y vemos adelante en la Brit Hadash a Yeshua, vemos a Kefa, ve a Moshe, a Elías, a Yeshua hablando y les dice que les va a preparar Sucot a cada uno. Entonces hay una relación entre la fiesta de Sucot y la aparición de estas 3 fuerzas. ¿Sí? Y estas fuerzas, por eso es que es muy importante estar dentro del circuito de los Moedín. Es muy importante participar de ellos. Pero en la medida que nosotros vamos interiorizando este conocimiento y vamos acercándonos más a la sabiduría oculta que nos da la Torá, que nos revela el Zohar, que nos revela Yeshua mismo, vamos a dejar de ir haciendo tanto aspecto religioso y nos vamos a ir encaminando al aspecto práctico espiritual. No significa, y yo nunca he estado en contra de las cuestiones religiosas, el que lo quiera hacer, de hecho yo hago esas cosas como por una cuestión cultural muy bonita, pero yo sí sé qué estoy haciendo en ese momento. Hay gente que está haciendo el ritual sin saber qué está haciendo hacia adentro. Lo importante es qué está haciendo hacia adentro, qué se está viviendo espiritualmente y cómo se están convocando esas fuerzas. ¿Sí? Entonces, Yeshua tenía 3 discípulos. ¿Sí? Igual que Abraham tenía 3 discípulos en este caso. Mire, siempre son esas fuerzas. ¿Cuáles son esos 3 discípulos? Esos 3 discípulos tienen que ver con Tiferet, tienen que ver con Yesod y tiene que ver con Hod, con estas sefiros del árbol de la vida.
Abraham tiene una visión, dice el Midrash que buscó tres toros para matarlos, para darle de comer a los malas. Imagínense matar 3 toros. Claro que, como explica mi esposa Sara, que bien me decía, después es que él tenía una tribu muy grande, recuerda que eran como 300 personas la tribu de él, y ellos participaban a toda la comunidad, no solamente a los invitados, ¿sí? Dice el Midrash que uno de los toros escapó y él se fue detrás de él, pero el toro lo llevó a este valle de Macpela, y ahí él tuvo la visión y vio la cueva. Entró a la cueva y vio unas esferas que flotaban, unas esferas luminosas. Entonces ahí él tiene una visión. Esto lo vemos en Bereshit, capítulo 23, del 1 al 20. Génesis 23, del 1 al 20. Él entra ahí a Macpela, en Hebrón, eso es al norte de Israel, de Jerusalén. Y ahí mismo Jacob Avinu en Macpela, Bereshit 49, 29, 30, también tiene la visión y pide ser enterrado ahí junto a sus padres, Abraham, Sara, Rica y Isaac. Y es enterrado Jacob y es enterrado Lea. O sea, 6 almas de los patriarcas fueron enterradas en Macpela. Estas 6 almas, Yeshua hablaba de 6 días, estas 6 almas están representando 6 actos, porque la creación, el trabajo espiritual son como 6 procesos, y en el 7º se descansa. Eso se lo voy a explicar en unas clases que vamos a hacer en las próximas semanas, que los voy a convocar para ellas, ¿sí? Eso se llama las densidades del alma. Es un conocimiento muy profundo, muy profundo. Entonces, estas 6 almas, estos 6 patriarcas y matriarcas están representando a las 6 sefirot del árbol de la vida, del Seir Empim. ¿Cómo él encuentra en la cueva? La cueva es un lugar oscuro, es un lugar donde hay ausencia de luz, por decir ahí, pero la cueva está representando la interiorización hacia el ser interno, ¿sí? Sino que hay un proceso primero de oscuridad mientras se encuentra con la revelación del Eterno o de Mashiach. Asimismo hizo Caleb. Cuando fueron enviados los espías, los 12 espías por parte de Moshe para revisar la tierra de Canaán, dice que Caleb, como él veía que Moshe constantemente le enseñaba a Yoshua, le daba conocimiento y él no tenía quien le enseñara supuestamente, y él dijo, no, yo tengo que ir por revelación. Entonces él lo primero que hizo fue ir a Macpela, entró a la cueva para consultar, dice el Midrash, con las almas de los patriarcas para que le dieran instrucción. No es que él vaya ido a invocar muertos como la gente cree o como se hacen en unas prácticas paganas oscuras, no. Entrar a la cueva es entrar, como dice Yeshua, cuando vas a orar al Padre, cierra puertas y ventanas, cierra todos tus sentidos y ve en el secreto, en el alma, en el interior y habla con el Padre. Órale al Padre allá, la tefilá al Padre en secreto. Eso está hablando de la cueva de Macpela. Todo eso de Macpela, todo eso es unas metáforas, son unos conocimientos, o es un lenguaje cual se utilizó en esa época. Perdón, ¿Ya contigo el audio? Ahora sí. tiene mucha alusión con, no sé, quienes hagan el Sidur. En el Sidur hay una razón que dice que sea recordada nuestra memoria, la memoria de nuestros padres, ¿sí? De nuestros patriarcas, y cuando estamos hablando de recordar esa memoria, es que así como nosotros hablamos de desconectarnos de todas esas memorias genéticas y maldiciones generacionales, también nos conectamos con esa memoria genética de ese principio de vida que hay en nosotros, ¿sí? Y que viene esa semilla de luz a través de nuestros patriarcas. Es decir, reconectarnos con esa fuente de vida espiritual, con esa luz que es el pensamiento original. Entonces, entrar a esa cueva es reconéctese con ese pensamiento original, con ese momento en el que fuimos creados. Con Abba. En Lucas capítulo 17, en los versículos 34 y 37, dice lo siguiente. Les digo que en aquella noche, de 2 que estén en una misma cama, uno será llevado y el otro será dejado. Hay 2 personas en una cama supuestamente durmiendo. Uno será tomado, otro será dejado. ¿Qué significa esto? Aquí hay unos secretos muy profundos. Las almas que buscan la luz y que se encaminan dentro de la obediencia de las misbod del Eterno, dentro de la búsqueda de la Kedushá, de la santidad,
son tomados espiritualmente mientras duermen por los malajim y son llevados, son transportados a dimensiones superiores para adquirir una sabiduría que el hombre mortal y común y corriente, o el hombre idólatra o el hombre mundano no va a adquirir. ¿Ok? De dos mujeres que están moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. Moler el qué, el trigo. A este caso están moliendo el trigo. El trigo está hablando del el elemento primordial para hacer el pan, para hacer el lejan. ¿Sí? Está hablando del trabajo espiritual, básicamente. Es decir, hay una mujer que está trabajando y hay otra que no está trabajando espiritual. Aquella que trabaja es la que es tomada, la que no trabaja, que se dedica solamente a la mundanidad y no trabaja en la labor espiritual, simplemente es dejada en el sentido de que no recibe la luz, no recibe la sabiduría. Dice, le preguntaron entonces, ¿dónde ocurrirá esto, Adón? Y él les contestó, donde esté el cadáver, los cadáveres lo meten dentro de una sepultura, lógicamente. En este caso, en la antigüedad, como le pasó a Yeshua, los enterraban en cuevas, ¿sí? En lugares oscuros. Donde esté el cadáver, allí se juntarán las águilas, las Nesharot, las águilas. Hay unas traducciones que le va a dar a ustedes los buitres. Eso es una mala traducción. Las águilas. Las águilas están representando los niveles superiores del alma. ¿Sí? Las águilas es el animal que se remonta a lo más alto. No hay un animal, aparte del cóndor de los Andes, que se eleve tan alto como el águila. El águila está representando el nivel Sot, el nivel oculto de la Torah, el cuarto nivel de la Torah. Está representando lo que la Cábala revela, lo que el libro del Zohar revela, ¿sí? Lo que Yeshua está manifestando aquí, está hablando de la revelación del Zohar. Entonces, las almas que trabajan espiritualmente, en este caso, estamos adquiriendo la esencia de la hospitalidad, de la generosidad y de la bondad de Abraham y Sara, porque es lo que estamos como aprendiendo hoy. ¿Cómo esta bondad va a enriquecer nuestra alma? Y vamos a empezar a experimentar en los llamados sueños, entre comillas, eso se llaman desplazamientos dimensionales realmente, ¿sí? Desplazarse de dimensión en dimensión, y vamos a ser tomados por fuerzas angelicales de luz del Eterno y ser llevados, ser traspuestos, transportados, ¿sí? A estas regiones para recibir unos conocimientos que no se le enseñan al mundo ni están en los libros, o por lo menos no están revelados. Y este es el quinto nivel, que se conoce como Ratziel dentro del concierto cabalístico. De esto vamos a hablar en un curso que les voy a convocar para que lo tengan, porque es muy importante que en este tiempo ya ustedes están maduros para que lo reciban. Entonces, interiorizar, el cadáver está representando a los muertos, es decir, está hablando, tienen que morir a la carne, pero morir a la carne es morir al egoísmo, para que nazca el nuevo espíritu. Y ahí, dentro de esta sepultura, dentro de esta cueva, ¿sí? Es decir, dentro de esta interiorización donde nosotros le cerramos la posibilidad del ego que controle pensamientos, emociones e instintos y cuerpo para poder entrar internamente a recibir la revelación de las águilas, es decir, a elevarnos a las alturas espirituales. Todo este conocimiento está codificado. Todo esto es un nivel SOT. Si nosotros, sin la descodificación del nivel SOT, seguimos haciendo religiosidad como todas las religiones del mundo. ¿Ok? Bueno, básicamente lo que hizo Abraham cuando entró a Macpela, a la cueva, lo que hizo Jacob, lo que hizo Caleb, lo que nos está mostrando Mashiach aquí en Lucas, es, también le voy a preguntar, cuando uno entra a esta cueva, ¿por qué los patriarcas entraron a esta cueva? ¿Por qué es necesario entrar a la cueva? En realmente, ¿a qué es que uno va a la cueva? A ver, les pregunto. Meditemos por un momento, a ver, un minutico, pensemos. ¿Por qué Abraham entró a la cueva? Caleb, Jacob. Por todo lado vemos esos símbolos de la cueva en la Torah, en la Tanaj. ¿Por qué Yeshua nos dice que entremos a nuestro cuarto, cerremos puertas y ventanas y oremos al Padre Eterno que está en secreto? ¿Cuál será el objetivo? Si alguien tiene la respuesta, bien puede abrir el micrófono.
¿Nadie? ¿Nadie se atreve? Bueno, No va a ser la misma que, como por ejemplo, tú tienes una forma de hacer algo, ¿verdad? Y yo tengo otra forma. Son diferentes estilos. Yeshua tiene otro estilo diferente de ellos. Y así es, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Escuchó More, tengo aquí a un invitado, a un hermano que lo está sí. escuchando. Shalom, Perdón, no se lo hermano. Shalom. presenté, se llama César. Hola, César. Shabbat shalom. ¿Por qué no lo coloca más cerca al micrófono para que podamos escuchar tu comentario? Dile, ¿qué pasa? Oh, sí, buenas tardes, Shabbat Shalom. Buenas tardes. Shabbat shalom, hermano. ¿Quién Oh, puede, sí, hermano? Es su punto. Oh, el punto era que yo digo que cada persona tiene su forma de hacer las cosas diferente. Es como, por ejemplo, quizás yo no voy a hacer las mismas cosas cuando es para arreglar una situación. Usted va a tomar otro, forma de hacerlo. Yo también voy a tomar otra forma. En este caso, pues, el Mesías ha de haber tomado otra forma distinta a los antepasados. Para mí, pues, cada cabeza es un mundo. Ok. Muchas gracias, hermano, por su aporte. Yeah. Ok, More, gracias. El hermano Immanuel, ¿quiere hacer algún comentario o tiene alguna respuesta? More, por ahorita no tengo comentarios de esta parte. Me quedó claro. La hermana Elisheva. A mí se me fue la señal, no escuché la... Toda Rabá, mi esposa Sara. Bueno, cuando nos habla de la cueva, nos está hablando precisamente de la mente, ¿no? En la mente, y hablando de la mente, estamos hablando de nuestros dos hemisferios cerebrales, aquí donde se encuentra Jodma y Binah, ¿sí? Aquí donde si yo me conecto con esa forma, con la sabiduría del Eterno, pues voy a ver esa luz y a conectarme con ese principio. Y si no, pues entonces ahí está la división precisamente del ego, ¿no? Por eso el fruto precisamente de Jodma es la anulación del ego, que es la que tiene fragmentada la mente. Entonces la cueva, definitivamente pienso yo que es la mente, es el asiento del alma, porque ahí es donde si yo me conecto con la sabiduría de Hashem, y ahí está Binah, sí, como entendimiento, entonces va a resplandecer la luz. Muy bien, toda Rabá. Sí, la mente es la cueva. O sea, se les adelantó ya al curso, pero muy bien. Ahora, el objetivo es muy básico. Es recordar nuestra verdadera esencia. Ese fue el objetivo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Caleb. Ese es el objetivo de esta enseñanza que nos lleva a la cueva, a entrarnos a la mente, pero bajo un control. Y cuando entramos a esta dimensión donde no existe el espacio ni el tiempo, vamos a recordar. Es decir, mis hermanos, mis hermanas, ustedes no están aprendiendo aquí nada nuevo. Aquí en este mundo no hay nada nuevo por aprender. Venimos a recordar, porque antes de nacer nosotros perdimos la memoria de quiénes somos realmente y empezamos a recuperarlo. Lógicamente que enfocándonos en esa tarea. Y tenemos que hacernos esa pregunta diaria: ¿quién soy yo? Y eso es algo que los invito pues para el taller que vamos a hacer, para que hagan parte de él y se puedan encontrar consigo mismos. Pero no es una respuesta intelectiva, es algo que ustedes van a vivir en el alma, que van a vivir en el espíritu y que les va a permitir alcanzar un nivel, el siguiente nivel, el que va a dar la raza humana, el que ya estamos listos para dar. Entonces, en Bereshit capítulo 19, 26, hay una parte que nos va a hablar sobre el proceso que sale Lot con su familia de Sodoma, de Sodoma, y llueve fuego de los cielos, cae este juicio sobre estas ciudades.
Dice que destruyó esas ciudades, la planicie completa, todos los habitantes de esas ciudades y todo lo que crecía en esa tierra. Dice, pero su mujer, la mujer de Lot, detrás de él, iba detrás de él. Detrás de él significa eso, que está rezagado espiritualmente. Miró hacia atrás, volteó la mirada hacia el mundo, hacia la idolatría, hacia lo que le generaba esa Sodoma. Porque ¿qué es lo que se genera Sodoma? Placer, el querer recibir para sí mismo, el ego en su plena función y altura. Y ella se convirtió en una columna. Precisamente en Midrash dice que el nombre de ella era Melach. Men Lamehet, Melach. Melach significa sal. Y dice el Midrash que cuando llegaban la gente pobre y tocaban allá en la casa de ella en vez de darles un pedazo de pan, les daba un trozo de sal. Y la gente se iba ofendida porque la familia de Lot estaba muy bien. Recuerden que Lot tenía tierras y tenía dinero. Ellos podían darle de comer muy bien a la gente, pero ella prefería darle un trozo de sal y la gente salía maldiciendo a Melach, a la esposa de Lot. Hay que tener mucho cuidado con las maldiciones de las demás personas. Por eso es muy importante y tener mucho cuidado con lo que nosotros le hacemos a los demás. Sea por maldad o por omisión también. En cambio, cuando uno es hospitalario y uno da de lo que tiene en el momento, de la casa, uno recibe bendiciones de la gente. Y esas bendiciones, ustedes no me van a creer, pero son protecciones para ustedes en su vida. Les puede alargar la vida, los puede prever de un juicio de enfermedad, de ruina económica, de muchas cosas que nosotros todavía no conocemos. Entonces, y miren que la palabra lejen, que significa pan, se escriben con las mismas letras. Lame, het, men final, lejen. Melach, lejen. Y el pan es el alimento, representa la Torá, el pan es el alimento más conocido del mundo. El pan es el que se ofrece en Shabbat, en las fiestas, ¿sí? Y dice Yeshua, yo soy el pan de vida. ¿Sí? Ani lechen hayai. Entonces, aquí hay como una contrariedad en las mismas letras. Mientras que Melach, que empieza con la men, que tiene un valor gemátrico de 40, es como alejar, porque la men representa la parte de emocionalidad. Es decir, ella estaba tan llena de emociones, de resentimiento y de fastidio a la gente, a los pobres, a los enfermos, que hacía que los alejaba, y los alejaba que con un pedazo de sal. Es decir, sal, ella misma manifestaba su energía, se identificaba con esa amargura, con esa, ¿cómo se llama? Otra palabra, cuando uno no quiere a la gente, cuando uno los desprecia. Rechazo. Rechazo hacia la gente. Bueno. En cambio, lejen, pan, empieza con la lame. Y lame es la primera letra, con la B se escribe le, corazón. O sea que lame es acercar. Lame, acercar. El pan acerca. Cuando ustedes ofrecen el pan a cualquier persona, cualquiera se acerca a tomarlo. Por eso es que en Shabbat uno acerca el pan, o lo parte o lo acerca a la gente que participa de Shabbat, y la gente debe venir al pan, a recibir el pan. ¿Sí? Eso es lamet. Lamet, lamet, la número 30. Lejen, lamet. Entonces, mientras una letra men aparta, aleja, la lame acerca. Es decir, cuando uno da del corazón, acerca a la gente. Porque tampoco es, no, yo soy muy dadivoso. Yo todos los días doy mercado, regalo plata, yo les llevo, pero muchas veces lo hacen por apariencia o dan de lo que les sobra, ¿sí? O están buscando un beneficio. No, estamos hablando que realmente dar del alma, del lev, del corazón. ¿Ok? Y la palabra lejen y melach, estas tres letras, que es una trenza, el valor gemático al final es 78 y si lo reduzco da 13. ¿Qué es 13? Ejat, unidad, unificación, ahabá, amor. Entonces mire que estas tres letras comprenden el amor y comprenden la unidad. Pero si yo lo hago desde el melach, ¿sí? Y ahí viene la palabra salamera. Ve esta salamera. Aquí en Colombia usan mucho esa palabra. No sé si en Venezuela o en México la usan. Y está redundando. Sal, mela. Sal, salada. Cuando uno le dice a una persona, uy, tan salamera, decir que es doblemente salada. ¿Qué les parece? Y eso a la larga también hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque eso es una palabra de poder porque estoy usando el hebreo.
Entonces, aquí hay una cantidad de secretos y de codificaciones que estamos entendiendo y conociendo. El Zohar nos enseña sobre la fuerza de la bondad y cómo Gesed, representado en Abraham y Sara, es compartir sin ninguna condición. Cuando yo comparto conocimiento, sabiduría, o el pan, o el dinero, lo que tengo, estoy dando sin ninguna condición. La hermana Rocío preguntó por el proceso de Abraham y Isaac, cuando lo ofreció a Hashem. Claro, parte de la bondad, parte del Gesed, del amor que él tenía por Hashem. Eso se conoce como la Akedah de Isaac. La Akedah es como la atadura, pero todo eso es un programa. Hace parte del plan de restauración, de redención y de Teshuvah. Yeshua va atado, lo atan a un madero y hace el sacrificio. Igual ataban a los corderitos antes del sacrificio. Es decir, la atadura representa amarrar el ego, atar el ego, la materialidad. Al ego hay que atarlo. Al ego no se puede destruir, pero sí se puede atar y aislar para que él no tome control sobre nuestros sentidos, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente y nuestras emociones. ¿Sí? Vamos a tocar un poquito del Zohar antes de terminar la clase. Se nos ha ido ya el tiempo, faltan 20 para las 5 de la tarde. Bendito sea el Eterno, este día de Shabbat. Denme un segundo. La historia de la atadura de Ishá no tratas, la gente cree que se trata del sacrificio del ser humano, no. Se trata de que primero Abraham fue transformado por la emuná, la certeza, lo que llama la gente fe. ¿Sí? Tenía un conocimiento que lo aplicaba y eso le dio la emuná. ¿Sí? Pero realmente la emuná de Abraham estaba en la luz. En la luz. ¿Sí? Estaba en la naturaleza positiva de la luz, del dar. La naturaleza positiva de la luz es el dar. La naturaleza negativa de la luz es el recibir. O sea, siempre estaba presto a dar. Entonces, el Zohar habla de manera extensa sobre esto. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener conciencia del poder, ¿sí? Para superar cualquier problema y cualquier dificultad. Si nosotros no creemos que podemos superar los problemas y dificultades, es mejor que ni los enfrentemos. Nosotros tenemos que tener la convicción de que podemos enfrentar cualquier circunstancia, ¿sí? Y cuando transformamos, cuando vivimos el proceso de transformar circunstancias, ahí hacemos una transformación de nosotros mismos como personas, ¿sí? Y vamos a pasar de un proceso de carencia, de dificultad o de problema a un proceso transformado de luz, ¿sí? A un proceso de victoria, ¿ok? Entre más difícil sea un proceso o un problema, una enfermedad, una circunstancia de pareja, una circunstancia económica, mayor virtud hay cuando la superamos y mayor fuerza espiritual, ¿sí? Pero realmente tenemos que tener la certeza espiritual, el poder mental sobre la materia, ¿ok? Hoy en día se habla mucho de tecnologías, las tecnologías de las comunicaciones, del internet, las tecnologías espaciales, de las armas, etc. Pero realmente la tecnología más poderosa que puede acceder el ser humano, ¿sí? Es la conexión con el Padre Eterno, y a través de esa conexión con el Padre Eterno podemos controlar este mundo. Por eso era que Yeshua controlaba los elementos de la naturaleza, hacía los milagros que hacía, Elías también hizo milagros, Abraham hizo milagros, ¿sí? Porque ellos tenían la conexión con Hashem, la conexión con la creación y podían superar cualquier dificultad o problema que tenían en este mundo. ¿Ok? Nosotros, en esta parashá Vayera, tenemos la oportunidad de varias cosas. Una, de la sanación. Recordemos que Abraham está viendo un proceso de circuncisión y nosotros estamos llamados a ser circuncidados en el corazón primero y en los varones luego en la carne. Pero primero en el corazón y las mujeres en el corazón. Entonces, la circuncisión trae un proceso de autosanación. Por eso viene
Rafael, esta jerarquía, a sanar a Abraham, que ha hecho la circuncisión, había hecho el Lelejá, había hecho todo su proceso espiritual. Hay un proceso de renacimiento, porque renacemos constantemente. Cada que hacemos estas conexiones de sanación, de restauración, nos estamos reinventando a sí mismos, estamos renaciendo de sí mismos como espíritus. Y a la vez estamos erradicando el ego o el caos. Al erradicar el ego del control de nuestra mente, emociones, palabras y actos, ese caos, aparentemente ese caos que hay en nuestra vida económico, de pareja, con los hijos, con la salud, con la economía, lo que sea, va a empezar a transformarse inmediatamente. Y tenemos que tener esa confianza como la tenía Abraham. ¿Sí? Abraham dice que nunca tuvo un Eyará, un ojo maligno. Ojo maligno representa la envidia. Él nunca envidió a nadie por lo que tenían, ni al faraón, ni a los reyes que él conoció, ni a porque él conoció mucha gente poderosa. Él sabía que lo que tenía le correspondía. Hay que tener mucho cuidado con estar envidiando a la mujer del otro, o al marido de la otra, o al trabajo, o a la profesión, o a su economía, o cualquier cosa. ¿Sí? Porque esa es una mala inclinación, es un yasherará. Abraham conocía muy bien las leyes que rigen este universo. Nosotros tenemos que conocer, aparte de los 613 mandamientos que nos rigen como humanos, empezar a conocer las leyes que rigen este universo. Y los invito, estoy abriendo la invitación para el taller que vamos a hacer, porque vamos a conocer de leyes universales. Y quien conoce las leyes universales y se sincroniza con ellas, obtiene el poder en este mundo y lo controla para servirle a Shem, no para alimentar su ego, ¿no? Entonces, uno de ellos es que cuanto menos nos comportamos como víctimas, más luz podemos recibir de nuestra vida. Hay que trabajar esa parte de la victimización. Que yo soy la víctima, nadie me quiere, la culpa es del otro, la culpa es de Dios, la culpa es de la vida, la culpa es de la suerte. Entonces tenemos que salir del rol de la víctima. Mi esposa les ha hablado mucho aquí en las clases de sanación, a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, sobre ese proceso de salir del rol de víctima y pasar a tomar una actitud proactiva ante la vida y de responsabilidad por nuestros actos. ¿Ok? Así vivió Abraham y Sara. ¿Sí? En esa medida que aprendemos de estas lecciones de la Parashá y de la vida de Abraham y Sara y de los demás patriarcas, vamos a empezar a ser merecedores de lo que es verdaderamente nuestro. Porque nosotros tenemos una herencia dada por el Padre, sino que no la hemos recibido y no la reclamamos porque estamos reclamando herencias de este mundo. Entonces, la atadura de Yishha nos da la oportunidad de atar nuestros deseos egoístas, de servirnos a nosotros mismos. ¿Sí? Y esto nos va a permitir tener dominio sobre la energía de la muerte. Presten atención. Estamos hablando de la muerte espiritual, inclusive prolongar nuestra vida y ser más longevos. ¿Ok? ¿Y esto qué significa? Vamos a unificarnos en la energía de las columnas derecha e izquierda. El árbol de la vida tiene 3 columnas. La derecha, que es la de la misericordia, la izquierda, la del rigor, y la del centro, que es la del equilibrio y de la armonía. ¿Sí? Y esto va a ser una fórmula para eliminar el caos que hay en nosotros, pero mis hermanos y mis hermanas, créanlo y tengan la certeza y la emuná que cuando cada uno de nosotros corrige el caos interior, va a ayudar a corregir el caos del mundo, de esos niveles, lo que nosotros hacemos así no lo creamos. De esto vamos a hablar entonces en nuestras futuras clases. Ahora, Isaac, para terminar, Yishak tenía 37 años cuando la atadura. Ya era un hombre hecho y derecho y tenía conocimiento. O sea que él no fue llevado como un corderito inocente allá y engañado por Abraham. No, él sabía. Isaac es la sombra profética en ese caso de el Mashiach ben Yosef, del Mesías sufriente. Y él mismo se prestó para la atadura porque él deseó atar el ego. Y Isaac apeló al albedrío. Entonces, esta parashá también nos está hablando de apelar al albedrío. Vuelvo y repito, solo hay 2 decisiones para este mundo donde vivimos.
O tomamos el albedrío para servirnos a nuestro ego, a nosotros mismos, o tomamos el albedrío para servir a los demás y a Hashem. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas de la Yeshiva Hamenorá, si tienen alguna pregunta, algún comentario ya final, antes de hacer la invitación. Bendito sea el Eterno. Está bien. Abra su micrófono. ¿Qué dice hermana Lisheva? Muy interesante la paracha de hoy, todos esos conocimientos que no, porque hoy es más profundo y pues me ha parecido y lo entendí un poquito más. ¿Qué lección le dejó a usted, mi hermana Lisheva, esta paracha? Por ejemplo, usted está diciendo que nuestro ego, nuestro ego hay que sujetarlo, ¿cierto? Y nuestro albedrío es para servir a los demás, no para nosotros mismos. Recuerda que el albedrío es una elección que usted tiene, ¿no? Cada quien sabrá qué hacer con él. Gracias, hermana. ¿Qué nos dice la hermana Iliana allá en Chicago? ¿Y el hermano César? César, ¿qué quieres decir un mensaje por último? No, nada más, mucho gusto con compartir y Shabbat Shalom y siga haciendo las clases, ¿verdad? Y compartiendo su forma de pensar y intelecto, ¿verdad? Está muy bien todo. Y necesitamos personas así como usted, que estemos así en comunidad, porque realmente en estos días se necesita. Tú ahora va, mi hermano, que el Eterno le bendiga. El hermano Sí. Immanuel en Medellín, la hermana Ruth. More, muy buena la enseñanza. Esto es algo que tenemos que practicar siempre y no dejarlo de lado. Tanto lo que es como controlar el ego, atar el ego, ¿bien? Como la parte de ser bondadoso, de acoger al que lo necesite, todo eso, ya que también son mis votos. Roche, su esposa Ruth, disculpe, ¿quiere contestar, preguntar o decir algo? Está con los niños ahorita, me está controlando. Muchas gracias. More, Señora, dígame, hermana Liceo. estuvo muy bueno lo de la edad, porque en la edad aclara uno muchas cosas. La edad de Isaac. Ok, sí. Eso lo encontramos en el libro de los jubileos, en el Midrash. Bueno, quiero invitarlos, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas de la Yeshiva Menorá, vamos a realizar de aquí a la otra semana, vamos a empezar un taller de 5 clases. Vamos a hablar de los 5 niveles del alma con respecto a las 5 densidades que tienen que ver con los niveles del ser humano dentro de la creación, o de los seres vivos dentro de la creación, dentro del proceso de ascensión. Esto es un taller de un conocimiento, una información muy profunda, muy actual, ¿sí? Va a ser 5 clases, son 5 tallercitos. El curso tiene un costo total de $5, es decir, que por clase será $1. En pesos colombianos, estamos hablando de 20,000 pesos colombianos. Prácticamente esto es como una especie de símbolo, ¿sí? Entonces los invito para que se inscriban y para que inviten a hermanos y hermanas. No importa si no tienen conocimientos previos, porque este conocimiento hay que revelarlo en este tiempo. Entonces, más o menos dentro de unas 2 semanas vamos a dar inicio, vamos a dar una semana para que se inscriban, ¿sí? Y aquellos hermanos que están en el extranjero, pues pueden mandar los $5 totales por el curso, por PayPal, y en Colombia por Nequi o por David Plata, los 20,000 pesos los que van a participar, ¿sí? Bueno, vamos a hacer nuestra oración, agradeciéndoles a ustedes, mis queridas hermanas, por haber participado. Bendiciones para ustedes, para sus familias. Que el Eterno les bendiga a sus hijos, a sus hijas, a sus hijos varones, que los haga como Efraín y a Manasés,
y a sus hijas, que las hagas como a nuestras matriarcas Sara, Ricard, Rachel y Belea. Llevarejeja, Donai Beishbereja, Yaera Donai Panabeleja, Bijoneja, Quizá Donai Panabeleja, Bellaceleja, Shalom. Padre de la gloria, en el nombre de Yeshua Mashiach, estamos ante tu presencia y pongo las vidas de nuestros hermanos y mis hermanas de la Yeshua Hamenorá, de nuestras familias y de toda la humanidad, para que a todos los bendigas con tu luz, con tu Kudushá, para que hagas prosperar sus negocios, sus lacenas, para que rebosen de mosto, su salud, su sanidad física, mental y espiritual, para que haya unidad y amor en sus familias, para que los protejas del mal y del peligro, los llenes de toda luz y de toda instrucción. Padre de la gloria, en este día de Shabbat, cúbrenos con tu Shekinah, con tu Shalom, y te damos la kabot, la honra, las glorias para ti, por darnos tu luz, tu sabiduría, tu restauración y tu llamado. Te amamos enormemente de nuestro corazón. Amén y amén. Bueno, mis queridos, mis queridas hermanas, Shabbat Shalom, y por ahí derecho Shabbat, que el Eterno les bendiga y les guarde. Le trajo toda Rabat. Amén, amén. Shabbat shalom a todos. Ahí me envía el link, con exactitud, ¿cuándo va a ser eso, More, para que le manden el dinero? Toda Rabat, ahorita se lo contesto, mi hermano. Toda Rabat. Gracias, More. Buen día. Bendiciones a todos. Shalom.